Queridos oyentes, gracias por acompañarnos nuevamente en este programa que llamamos La Hora Samaritana, por madrugar con nosotros. Es un nuevo programa, hoy es un programa especial. Nuevamente comprometimos al padre José Luis Fernández para que venga a charlar con nosotros. Estamos con Fernando en la operación técnica y me faltó Sergio, que era mi compañero, pero se enfermó, así que le dimos licencia por hoy. Acuérdense lo que se quieren comunicar con nosotros, dejar un mensaje de texto, llamar si tienen alguna duda. Aprovechemos que estamos con el padre José Luis, que hoy nos vamos a sacar todas las dudas, que le comprometí, le hice madrugar y le pasamos a buscar tempranito para sacar todas las dudas que ustedes tengan. Todas las dudas que se presenta, que la gente pregunta siempre. Esa es la idea, de que hoy le hagamos todas las preguntas, las dudas del laico, de la iglesia, lo que tengan, se comunican al 154 14 24 28 o al teléfono fijo 44 24 01 14 o en la página de internet www.nortenoticia.com.ar o en la página de Facebook. No hay manera de no comunicarse hoy. Buen día, padre, ¿cómo anda? Gracias por venir con nosotros. Buenos días, Adriana, a vos y a toda la audiencia que sigue La Hora Samaritana. Bueno, muchas gracias porque ya es la segunda o tercera entrevista que hacemos al padre, siempre colabora con nosotros. Así que bueno, la idea era, como siempre, yo siempre digo, este es un programa de laicos y para todo el mundo, pero para la gente que está en la iglesia. Siempre decimos que este es un momento de laico, donde el laico tiene que colaborar con el sacerdote, que la verdad que son muy pocos, hay muchas cosas para hacer y siempre son bastante vapuleados nuestros pobres sacerdotes, y sin embargo la verdad que hay que rezar por ellos y estar con ellos porque la situación está difícil y necesitamos todos colaborar. Entonces este es un momento laico, por eso nosotros nos comprometemos también en el programa y queremos que ustedes participen. Así que buen día, Pedro, que acaba de entrar a la radio. Así que la idea era todos estos temas que van surgiendo en el día a día, en el trabajo, sobre las dudas, las discusiones, que yo siempre digo que no hay que discutir que la gente dice que no hay que discutir de religión y de política. Yo digo que no hay que discutir, pero sí hay que hablar. O sea que estos temas son temas interesantes, hay que hablar, hay que instruirse, no hablar sin saber, y por eso lo tenemos acá al padre José Luis. Tenemos una lista larga de preguntas, dijimos que íbamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Fernando en la operación técnica, nos lo saludé, buen día, Fernando. Por ejemplo, la semana pasada, padre, hablamos de la confesión, de lo importante que era confesarse con un sacerdote. Sabemos que hay otras religiones o otras orientaciones que por ahí no se confiesan con un sacerdote, o mucha gente cuando uno habla dice yo me confieso directamente con Dios porque Dios me escucha. ¿Qué podemos decirle a la gente? ¿Por qué tiene que venir a confesarse con el sacerdote? Yo ya di mi punto de vista en otros programas, pero queremos dar el punto de vista. Bueno, en primer lugar, digamos que es un sacramento. O sea, la iglesia tiene sacramentos que son aquellos medios que ofrece por el cual uno se puede, digamos, acercar a Dios y sobre todo el poder recibir también esta gracia que brinda el sacramento, que es el perdón de los pecados. Por ahí también en la confesión, digamos, no solamente vos contás tus pecados, sino también que la presencia de otra persona que te pueda como orientar también a cómo trabajar aquellos aspectos que tal vez te va costando este tiempo en tu vida. Entonces por ahí la presencia del sacerdote, que es un sacramento en sí instituido por Jesús, o sea, no es algo que a la iglesia se le ocurrió, sino que el mismo Jesús le da esa potestad a los apóstoles antes de partir, justamente en esta fiesta que vamos a celebrar mañana, la Ascensión del Señor. Antes de ascender le da esa potestad a los apóstoles, en especial a Pedro, digamos, ¿no? Entonces no es algo que a la iglesia se le ocurrió y que puso como norma, es decir, tienen que
sino que el mismo Jesús da esa potestad de poder justamente tener la posibilidad de reconciliarse con Dios y también con los demás. Pero entre las personas por ahí también que dice, yo me confieso con Dios nomás, y bueno, ¿y cómo ilumina su vida? O sea, ¿cómo obtiene respuesta a trabajar aquellos aspectos que tal vez se confiesa con Dios? O sea, ¿quién le ayuda, digamos, a esa persona a darle herramientas, elementos? Bueno, este aspecto que por ahí te cuesta tanto, puedes trabajarlo de esta manera. Este aspecto que por ahí, en el cual tal vez caes reiteradamente, bueno, fíjate cuál es la raíz de tu pecado. O sea, también encima el sacramento también, como es una gracia, también es iluminador para nuestra vida. Entonces, frente a esto, decir que la Iglesia tiene un sacramento, y por lo tanto es importante aprovecharlo, sobre todo porque también es gracia de Dios. Cuando Jesús dice que usted nombró, que le dice a los apóstoles, vayan, perdonen los pecados, a quien les sean perdonados serán perdonados, a quien les sean retenidos serán retenidos. Cuando dice a quien les sean retenidos, ¿a qué se refiere? Porque yo veo que siempre perdonan los pecados. ¿Se solta en la confesión? Perdonan los pecados. ¿A qué se refiere cuando dice a quien les sean retenidos serán retenidos? Pasa que también, digamos, vos si te vas a confesar, digamos, tenés que estar arrepentido. O sea, vos tenés que manifestar, digamos, el arrepentimiento, es decir, el dolor por lo que hiciste. Pero si yo, digamos, si a veces nos encontramos con personas que, decir, yo perdono pero no olvido. Ese también está dentro de la lista de preguntas, porque surgió ahora en las plaquitas de internet, van figurando mucho ese yo perdono pero no olvido. Y yo puse la semana pasada en mi Facebook que no estoy de acuerdo con eso, porque imaginémonos si Dios diría lo mismo. Bueno, yo perdono pero no olvido. Toda la eternidad pensando en que Dios se acuerda de nuestros pecados aunque nos haya perdonado. O sea, no es mentira eso, yo perdono pero no olvido. Eso es no perdonar. Claro, justamente el hecho de ver que no es sincero el arrepentimiento. Porque si no, tampoco decir Dios no puede trabajar en ese aspecto de tu vida si vos no lo terminás de entregar, digamos, plenamente. Entonces eso hace también de que pasa que a veces también, digamos, ahí entra otro aspecto que a veces está muy presente también en nosotros, que es el orgullo. Cuando alguien me hizo algo, por ejemplo, tocó mi orgullo. Es decir, entonces por lo tanto a veces cuando toca mi orgullo es cuando yo justamente sí, está bien, la iglesia me dice o Jesús me dice que tengo que perdonar, pero no olvido lo que me hizo. Como que lo tengo presente, lo tengo a la persona, es decir, entonces significa que decir algo no está cerrado, digamos, en esa situación que y se sigue guardando rencor, sigue el rencor. Si uno no olvida es porque sigue con... Bueno, es difícil olvidar, uno no se olvida las cosas, pero el tema es perdonar, o sea... Uno no va a olvidar, nada nos olvida en nuestra vida, muy pocas cosas se olvidan, pero el tema es perdonar, olvidar y empezar de vuelta. Bueno, ahí tenés, por ejemplo, esto que decíamos, que la gente por ahí se confiesa con Dios, ¿no? O sea, ¿para qué confesar con un sacerdote? Porque justamente uno tiene que iluminar la conciencia de la persona. Y muchas veces hay personas que necesitan que se le dé luz a la conciencia. Porque a veces dice, pero si yo estaba bien, ¿por qué hoy estoy así? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué estoy triste? Y porque muchas veces hay cosas que no se cerraron en nuestra vida, y a veces son las heridas que van quedando, y eso a la larga te va afectando. Bueno, pero eso también es un tema interesante. Eso, por ejemplo, cuando uno tiene más allá de los pecados, otras inquietudes de la vida, como estamos hablando, ¿eso también se puede decir en la confesión o tiene que buscar uno un confesor y charlar en otro momento? Para que la confesión tampoco se haga tan larga y hay mucha gente esperando. O sea, la gente por ahí dice, en la confesión uno va, enumera los pecados y se va, o puede contar otras inquietudes. No sé si se entiende la... Sí. Bueno, para eso, digamos, está hoy, digamos, la dirección espiritual. O sea, otros lo llaman guía espiritual o acompañamiento espiritual, ¿no?
El confesor. Bueno, en realidad los sacerdotes y todos los religiosos tienen un confesor a quien recurrir. O, por ejemplo, el Padre Pío era confesor y hay una frase que a mí me gusta que él dice, que él dijo, cuando me muera le voy a pedir a Dios quedarme en las puertas del cielo y hasta que no pase mi último hijo espiritual no voy a entrar yo. Entonces es como que es común el confesor en la iglesia. Pasa también, digamos, como bien vos mencionabas, a veces es corto el tiempo en la confesión porque, por ejemplo, decir, yo en la catedral me siento a confesar media hora antes de la misa. Y a veces tengo que cortar, digamos, con gente que queda todavía en la cola esperando confesarse porque tengo que empezar la misa. Sí, a mí me pasó, no en la catedral, pero me pasó en otra iglesia, de querer confesarme para poder comulgar y se me levantó el sacerdote y se me fue y uno se queda con un poquito de... Entonces por ahí, digamos, en eso está también el aprovechar por ahí la dirección espiritual, porque también, ¿por qué es importante eso? Porque como bien decías vos, a veces hay cosas que uno necesita charlar y que a la vez también es confesión, porque a veces en la charla uno va descubriendo materias del pecado, ¿no? Entonces también a través uno puede también iluminar, tener más tiempo para charlar y revisar un poco qué está pasando con la persona y también dar algunas herramientas para que le ayuden a bueno, cómo enfrentar situaciones o cómo salir adelante frente a esto. Entonces hoy, por ejemplo, se está dando mucho que a la misma persona, digamos, ¿no? A veces en la misma confesión te dice, padre, ¿podemos charlar en otro momento, con más tiempo? Porque me gustaría compartir otras cosas o que usted me ayude a poder ver cómo hay situaciones en mi vida que puedo seguir trabajando y que tal vez no nos da el tiempo hoy. Entonces se da, digamos, o sea, que la gente acude hoy más a la guía o la visión espiritual para sentirse también como acompañados en su vida cristiana. Claro, vendría a ser un psicólogo también, digamos, un psicólogo más, cumple la función de psicólogo también. Muchos van al psicólogo y algunos prefieren ir al director espiritual. Pero muchas cosas por ahí... Lo que pasa es que, bueno, son diferentes cosas. El psicólogo apunta a otra cosa. Pero me refiero a que la gente necesita tanto como el psicólogo, necesita el director espiritual. Lo que pasa es que, como usted dice, por ahí la gente, tanto en el psicólogo como en el sacerdote, le da vergüenza de hablar de algunos temas. Pero como hay un dicho también, el diablo saca la vergüenza para pecar y te la pone para confesarse. O sea, también hay que ir y desnudar el alma en ese momento. Y cuando uno está con el confesor está de cara a cara. En cambio en la confesión por ahí uno puede estar detrás de la ventanita. Pasa también, digamos, para nosotros mismos también es el tema de formarnos, digamos. O sea, porque la realidad que hoy vivimos a vos te lleva a tener que estar actualizado. Entonces, por ejemplo, nosotros en la vida de la iglesia tenemos sacerdotes psicólogos, ponele. Amedeo Sensini, por ejemplo, es psicólogo. Sí, y yo veo que algunos sacerdotes nombran mucho en los libros a Jung, a Jung, digamos, sí. Entonces, porque era un psicólogo católico. En realidad la psicología medio va en contra de muchos psicólogos muy psicoanalistas, va en contra de la religión. Hay muchos que van, pero a Jung, que es un psicólogo muy reconocido a nivel de Freud, él era católico, yo veo que lo nombran mucho en sus textos. Tal cual. Pasa que, digamos, vos tenés también acá que unir, digamos, lo que sería en la psicología, ver qué herramientas me sirven, digamos, a mí para poder también acompañar a una persona. Porque, por ejemplo, hoy se da mucho el tema que pasó en tu historia de vida. A veces decir, hay cosas que vos decís, bueno, ¿cómo puedo trabajar esto? Y tiene que ver mucho la historia de vida que tuvo la persona. O sea, a través de la historia de vida, vos se podés ir reconociendo, mirá, acá es donde Dios quiere hacer esa obra. O por ahí a veces decir, llevó una vida tan sufrida, una historia tan sufrida. Entonces, si no se reconcilia con su historia, siempre va a haber, digamos, aspectos en los cuales van a ir afectando su vida. Entonces, por ejemplo, eso es psicología. O sea, decir, mirar tu historia de vida y ver qué acontecimientos
tuviste en tu historia de vida que fueron tal vez marcando un aspecto negativo. Y que por ejemplo hoy vos decís, no, de ese tema yo no quiero hablar, o de esa parte de mi vida yo no quiero hablar. Entonces, si vos no asumís historias de tu vida, nunca te vas a reconciliar con tu historia. Entonces, frente a eso también a veces, bueno, ¿cómo hay aportes que nos brinda la psicología hoy a todo lo que tenga que ver con la vida cristiana o la vida de la iglesia? Entonces, justamente, la iglesia también se sirve de las ciencias, como en este caso la psicología, también de la sociología, es decir, hay varias ciencias que la iglesia toma para también ir dando respuesta a las situaciones que hoy se vive. Sí, bueno, eso muchas veces también se ve que la ciencia se separa de la iglesia, porque el muy científico generalmente juega a ser Dios, entonces se va separando. Pero bueno, tenemos el ejemplo de Einstein, que fue el mayor científico de la historia. Él era muy católico, él era muy creyente, él dijo muchas frases referentes a esto, lo que avalaba que no se pueden separar la ciencia de la religión. Pero eso es lo que estábamos hablando, también uno se tiene que perdonar a uno. Porque si Dios perdona, pero si uno no se perdona, tampoco sirve de nada. Pasa también que la reconciliación tiene que ver con este doble aspecto, digamos, ¿no? En primer lugar, es decir, reconciliarte con Dios, porque es a Él a quien le ofendiste, digamos, ¿no? Pero también el tema de reconciliarte con vos mismo. Entonces, esa doble dimensión es lo que brinda el sacramento. Porque además de si bueno, le pido perdón a Dios, me reconcilio con Él, me perdona mis pecados, pero también, digamos, queda el sinsabor en vos, porque a veces decir, la pucha, yo hice esto, o sea, yo actué así, digamos, te quedás con eso, también tenés que reconciliarte con vos mismo. Y también, a la vez también con los demás, digamos. Claro, y también que por ahí uno actuó mal en algún momento o venía actuando mal y después uno se convierte y empieza a ir a la iglesia y tiene el peso que la gente diga, mirá, ahora va a la iglesia, pero mirá lo que era. Entonces también eso pesa, todo, digamos, pesa lo de uno y lo que piensan los demás de uno también. Pasa que, digamos, a veces están como los prejuicios también que pueden aparecer, ¿no? En el sentido también de que a veces es mucho más fácil por ahí mirar hacia afuera, ¿no? Encontrar las cosas negativas hacia afuera y no mirarse hacia adentro, digamos, así, bueno, antes de empezar a juzgar al otro, es bueno, verme cómo estoy yo. Y bueno, sí, Jesús habla mucho de eso. Hay muchas parábolas, el de la viga en el ojo ajeno y no sacar la paja en el ojo, o cuando le venían a apedrear a la. Pero a veces la práctica también es lo que cuesta. O sea, por ahí tenemos el concepto, lo tenemos, o sea, la palabra lo tenemos. Pero en ponerlo, digamos, y evaluar la vida, a veces eso es lo que... Porque es muy fácil, bueno, yo sé que Jesús me dijo esto, yo sé que no tengo que hacer así, pero a veces el difícil se vuelve y hasta se convierte en un desafío. Bueno, ¿cómo eso yo lo hago presente en mi vida, ¿no? Es un ejercicio, es un hábito que uno tiene que ir adquiriendo. Sí. Bueno, vamos a un temita musical porque se nos fue el primer bloque en 15 minutos, si no vamos a seguir charlando todo el programa y después seguimos en esta charla muy interesante, así que vayan mandando sus mensajes, las dudas que tengan y le preguntamos al padre que lo tenemos acá. Vamos a un temita musical. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir, para subir tendrán que bajar. Si los hombres quieren subir, para subir tendrán que
quieren subir, para subir tendrán que bajar. Si las mujeres quieren subir, para subir tendrán que bajar. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Estás escuchando La Hora Samaritana con el Dr. Adrián Simes en la 100.9 FM del Norte. Bueno, seguimos acá en La Hora Samaritana con el padre José Luis Fernández. En el tema musical hablamos de otro tema, hay tantos temas para hablar, por eso a mí me gusta que nos acompañe siempre, y la idea era hacerle un ping-pong de pregunta y respuesta, pero la verdad que no podemos hacer como soldando un sí, un no, se nos va a cada tema un bloque, así que me parece que va a tener que venir más seguido el padre con nosotros. De la confesión hay muchísimo para hablar, pero más o menos quería que saquemos la duda que hay que confesarse con un sacerdote, es un sacramento. Jesús instauró eso, o sea que el perdón de los pecados está dado por el sacerdote, igual que la unción de los enfermos. Y la unción de los enfermos, aunque el enfermo no pueda confesarse, tiene un valor igual aunque el enfermo no pueda hablar en ese momento. Claro, porque el sacramento de la unción de los enfermos, es decir, tiene efectos, o sea, es decir, ¿qué hacen las personas? En primer lugar, digamos, es el perdón de los pecados. Y el segundo efecto es el alivio que recibe el alma, digamos, del enfermo, que tenga también que ver, digamos, con su salud. Pero sí, el efecto, es decir, ¿qué es lo que hace la unción? En primer lugar es el perdón de los pecados. O sea, la persona que te pasa, digamos, o sea, vos te vas a un sanatorio, la persona está durmiendo, ponele, y el familiar o la misma persona en un momento pidió la unción, o el familiar pidió la unción, bueno, es decir, está la fe también de... Claro, pero ahí va el familiar, y si el enfermo no se arrepintió de sus pecados, no va a tener tanto valor, va a ser como una confesión mal hecha. Pero en este caso, digamos, es mucho más allá de... Acá no entra el tema del arrepentimiento, porque tampoco tiene la posibilidad de confesar, digamos, sus pecados. Porque a lo mejor está inconsciente. Yo ayer le hablaba con gente y decía, mira, mañana voy a estar con el padre José Luis, ¿qué pregunta le harías vos? ¿Qué pregunta le harías vos? Entonces por ahí me decían, bueno, el perdón de los pecados, por ejemplo. Cualquier pecado se perdona, menos contra el Espíritu Santo. Eso es lo que dicen, lo que uno lee habitualmente. ¿Pero cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Y rechazar a Dios hasta en el último momento. O sea, negar uno a Dios conscientemente. Eso es lo que yo entiendo por el pecado del Espíritu Santo. Yo me puse a buscar y decía, todos los pecados se perdonan menos el del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué era el pecado del Espíritu Santo? Eso es rechazar a Dios. Aunque sea en el último momento que Él te da la posibilidad de arrepentirte, rechazarlo. Después, bueno, debe ser medio amplio, porque también hay una lista de pecados del Espíritu. Rechazar a Dios, creerse que uno tiene el cielo ganado, hay una lista. Pero bueno, resumiendo, ese era como el principal. Entonces me decía, ¿y qué pasa si uno pecó toda su vida como un gran pecador, así un dictador, eso que conocíamos en las guerras mundiales, y se arrepintió a lo último? ¿Será perdonado? Y yo decía, bueno, pero difícilmente que se arrepienta, porque el que vivió en tinieblas es difícil que de un día para el otro se convierta, como decía el padre Larrañaga. Uno va prendiendo un fósforo de a poquito y va iluminando la habitación hasta que quedó iluminada, muy de a poquito, de un día para el otro es muy difícil hacerlo. Pero y para eso también está la vida de los santos, digamos, había santos que fueron pecadores y se arrepintieron y fueron santos. O sea que todo es posible para Dios. Bueno, tenés el ejemplo de buen ladrón. Es decir, en último instante, digamos, después de todo lo que hizo, justamente pudo gozar del paraíso porque supo reconocer, digamos, en Jesús al Hijo de Dios. Y por lo tanto, es decir, él mismo decía, ¿no?
Nosotros pagamos lo que hicimos verdaderamente, pagamos por lo que hicimos, pero Él en cambio no hizo nada. Entonces Jesús, acordate de mí cuando estés en tu reino. Claro, lo que yo siempre digo es, por ejemplo, que bueno, que sí, que vamos a ser perdonados, pero no vamos a tener el mismo mérito en el cielo. Jesús dijo, en la casa de mi padre hay muchas mansiones, una para cada uno. Yo creo que cada uno va a tener la mansión que se merezca o que se la ganó, por más que seamos perdonados. Yo siempre digo, yo no voy a poner a la misma altura de un santo o del Papa, decir que aunque me perdone mi pecado voy a estar con él, o en la misma situación que Pasa él. que, por ejemplo, eso que está dentro de tu lista también ahí que estábamos viendo, es decir, también hay un estado intermedio, digamos, que la iglesia por ahí cree que es el purgatorio. Sí, que está en la Biblia el purgatorio. Entonces, es también un elemento teológico, digamos, en la vida de la iglesia, ¿no? En la teología, por ejemplo, se estudia el tema del estado intermedio, del purgatorio. Entonces, por lo tanto, donde es un estado, digamos, que vos purgás justamente y antes de entrar al cielo. O sea, es decir, pasa que a veces por ahí nosotros no sabemos qué pasa en ese último instante con la persona. Si vos no sabés qué pasa en el corazón, en la vida de esa persona en ese último instante. Entonces, por lo tanto, frente a eso también digamos que está después también la oración de la iglesia. O sea, vos, por ejemplo, en las misas escuchás que piden por las almas del purgatorio. Entonces también está ese aspecto importante de la intercesión, digamos, de la iglesia o de la gente que pide, digamos, por la salvación de esas almas. Sí, en algunos textos así de santos dice que las almas del purgatorio de los familiares que están en misa están en ese momento en el altar, entonces que hay que pedir por ellos. Y hablando de eso, bueno, pero no me quedó claro el pecado del espíritu. Buena pregunta, ¿eh? Pasa que, digamos, ¿viste cuando vos negás la acción del Espíritu Santo en tu vida, digamos? O sea, Jesús es quien dejó este tiempo, después que Él asciende, el Espíritu el que anima la vida de la iglesia, digamos, ¿no? Entonces a veces el negar que el Espíritu Santo pueda actuar, digamos, en la vida, queriendo bien con no darle, digamos, lugar a Dios en tu vida. Hasta en ese momento, digamos, del juicio final. Exactamente. Pasa que también, digamos, vos no sabés que, vuelvo a reiterar, qué es lo que pasará, digamos, en la vida de la persona en ese último instante. Claro, nosotros juzgamos por nuestro pensamiento humano y sin embargo la misericordia de Dios es mucho mayor. Yo siempre nos vamos a sorprender mucho. Los que vayan al cielo, uno no se puede considerar con el cielo ganado, pero que va a haber gente casi de este que hace acá. Pero eso porque es como el hombre juzga. Fíjate, hablábamos del sacramento de la unción de los enfermos, para ir un poquito a este tema de... antes se llamaba extrema unción, este sacramento. ¿No? O sea, la gente lo llamaba porque justamente llamaba al sacerdote cuando se estaba muriendo la persona. Estaba ya en lo último, entonces llaman al sacerdote para que le dé la unción. Entonces, si llegara a morir, digamos, la persona, no muere en pecado. Claro, era una tranquilidad, entre comillas, para la familia. Sí, pero en cambio, digamos, la iglesia en ese aspecto creció con respecto a ese sacramento, y vos hoy, digamos, la unción de los enfermos lo puede recibir cualquier persona estando enferma, no necesariamente, y también lo puede recibir varias veces al sacramento. Entonces, por ejemplo, una persona estaba enferma, recibió la unción, se recuperó, ¿no? Después, llegado un tiempo, vuelve a recaer, vuelve a recibir, digamos, o sea, no hay decir, límites para ese sacramento, justamente porque es para ayudar a la persona que va también preparando su vida interior, su corazón, para que realmente Dios pueda habitar en ellos, ¿no? Tocamos el tema de la misa. No lo quiero mirar a Fernando porque me va a mandar a un tema musical y está muy interesante esto. Hoy vamos a hacer menos temas musicales, Fernando, porque lo quiero exprimir al padre José Luis acá para sacarle toda la mayor información posible. Hablamos del tema de la misa, que es un tema muy hablado siempre. Hay gente que dice que la iglesia obliga, por decirlo de una manera, a misa 2 veces al año. Eso tengo gente que me lo dice.
en la Navidad y en la Pascua. Después también nosotros interpretamos que en los mandamientos, el tercer mandamiento, santificará las fiestas, se refiere a la misa de todos los domingos, y en algunos lados dice que también es pecado mortal no ir a misa un domingo sin justificación. ¿Cuál es el valor de la misa, la importancia, la obligación? ¿Qué significa la misa para las personas, no solo para el católico? Que también la instauró Jesús en la última cena. También, sí. Fue instituido por Jesús la Eucaristía. O sea, yo no utilizaría la palabra obligación, ¿no? Porque en esto, digamos, tiene que haber libertad. O sea, es un medio, es una herramienta que te ofrece la Iglesia para que vos puedas alimentar tu vida cristiana. O sea, depende de vos, o sea, es decir, está en la libertad de que vos quieras justamente asistir a misa pensando en el beneficio espiritual que es para vos. Entonces, si uno lo ve como una obligación, es decir, voy para cumplir nomás con lo que me pide la Iglesia, pero si no lo ve como, es decir, un medio para que yo me pueda santificar o para que pueda alimentar mi vida espiritual, si no tiene sentido el ir. Pero por ahí, si uno lo tiene en cuenta como un mandamiento, uno lo tiene que cumplir. Y uno dice, si no voy, es un pecado, me lo tengo que confesar. ¿Puedo comulgar en la próxima misa que vaya si no fui a la misa anterior? O sea, en primer lugar, acá, digamos, Dios también te da la libertad. O sea, Dios dice, yo te ofrezco estos medios para que vos te santifiques, o sea, o para que vos te fortalezcas espiritualmente. Pero está la libertad de que uno lo quiera, digamos. O sea, porque a veces en el aspecto también por eso digo, si uno lo ve como un mandamiento o como una obligación, es decir, voy pero no surge efecto, digamos, en mi vida. En cambio, por lo tanto, tiene que significar mucho el hecho de que voy porque es para mí bien. No es que voy por obligación. Entonces Dios, digamos, te ofrece como un medio para que vos te puedas acercar a Él, pero también vuelve eso en beneficio tuyo. Para que de allí también vos decís, bueno, me pueda yo... Fíjate, yo siempre doy este ejemplo de decir, cada uno de nosotros todos los días necesita comer. ¿Qué pasa si uno no comes todos los días? Te morís, te debilitas. Te debilitas, se deteriora tu salud, te enfermas. Entonces vos sí necesitas, digamos, alimentarte todos los días, porque es para tu bien, digamos, o sea, para tu salud. Y lo mismo pasa, digamos, con la Eucaristía. Yo necesito, digamos, cuidar mi salud espiritual, porque si no, digamos, tranquilamente estoy expuesto a llenarme de un montón de cosas en mi corazón, rencores, odio, resentimientos, bronca, no poder perdonar. Todo eso voy acumulando yo. Si no tengo un remedio que me vaya ayudando a mí a no llegar a esa instancia en mi vida, entonces tengo que aprovecharlo. Claro, pero eso lo interpreta alguien que ya tiene un poco de conversión, un poco de formación, porque yo reconozco que veo diferente la misa ahora que antes. Pero ¿cómo hacemos para que la gente que no es católico o que no es profesa vaya a misa y le encuentre un sentido al principio? Porque después seguro le va a encontrar un sentido. Cuando uno empieza la conversión y empieza a vivir las cosas de Dios, uno le encuentra el sentido y siente una obligación, una necesidad de ir. Pero el paciente, la persona común, que uno dice, anda a misa, y ¿por qué? No sé, me aburre, no entiendo. ¿Cómo le hacemos entender lo que es la misa a alguien que no practica? Pasa también que, en primer lugar, es una vivencia, o sea, pasa en el ámbito por ahí de que a veces uno quiere que la otra persona se acerque a Dios o vaya, ¿viste? O pasa en el ámbito de la familia, ¿no? A veces hay un integrante de la familia que algunos van a misa y otros no, y lo que van dice, dale, vamos a la misa, andate a la misa, tenés que ir a la misa, digamos, ¿no? Pero también tiene que ver con el deseo de uno, digamos, de poder y por otro lado también hay que decir qué es lo que uno a veces está escondiendo de fondo: la falta de compromiso.
¿Sabes? También a eso hay que analizar. No es el tema de decir cómo hacer para que las personas vayan a misa. El tema es que la propuesta está. Después hay que ver, bueno, cómo cada uno lo ve. Y muchas veces decir, lo ven como que después eso se convierte en un compromiso para mí, ¿no? Entonces, es mucho más fácil, digamos, bueno, quedarse como está y por lo tanto no aprovechar esos medios por el cual le puede servir y ayudar también para que pueda crecer y madurar en su fe. Sí, se entiende. Dos preguntitas más y vamos a un temita musical. Una, la misa de los sábados a la noche es lo mismo que el domingo, porque muchas veces dice, se instaura de que la misa es el domingo la que vale, pero si uno va los sábados a la noche, ¿tiene la misma validez? ¿Y los sábados a la noche qué Es misa? la misma liturgia. ¿Qué se celebra el sábado a la noche? ¿La misa del sábado o la misa del domingo? La del domingo. Bueno, entonces me quedo tranquilo porque yo voy los sábados. Y una pregunta más y vamos al temita musical. Los chicos, niños y en la misa. Pues mucha gente, madres sobre todo, en particular una que yo conozco, se pone muy nervioso cuando los chicos empiezan a caminar, que camina por toda la iglesia o a gritar o a caminar por el altar. Sin embargo, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. ¿Cómo hacemos con los chicos chiquitos en misa, que se portan mal? Y bueno, vos podés contar eso. Por eso digo, tengo una madre muy en especial que se pone muy nerviosa en la misa y yo en realidad me quedo tranquilo. Porque... Vos tenés la experiencia viva de... El tema, digamos, que por ahí a veces es difícil por ahí controlar, digamos, o sea, vos no podés, digamos, decir, por ahí había esa experiencia de, inclusive de sacerdotes, ¿no? Hay donde cuentan que por ahí hagan callar a esos niños, sáquenlo afuera, digamos, ¿no? El aspecto también, por un lado, estamos diciendo que la familia se acerque a Dios, que vaya a la misa, digamos, y hay familias que no pueden dejar a sus hijos con otras personas, que tienen que llevarlos sí o sí. No, pero aparte lo que yo veo en mis hijos, que ellos empiezan a ir a misa y empiezan a conocer lo que es, empiezan a reconocer la iglesia, dice vamos a la casa de Jesús, y yo quiero verlo a Jesús. El otro día me decía con 3 años, ¿por qué Jesús está en la cruz? Y yo decía, ¿y porque lo crucificaron? ¿Y por qué lo crucificaron? Y bueno, por nuestro pecado. Yo no quiero que me crucifiquen. O sea, los chicos ya entienden, tienen 3 años, pero ya van entendiendo. Entonces, si uno de chiquito no les enseña, después es más difícil. O sobre todo también de hacerle gustar, digamos, aquellas cosas importantes de nuestra fe. ¿Y hay que dejarlos caminar por la iglesia o hay que andar atrás? Porque yo la vez pasada vi una madre que andaba atrás del chico por toda la iglesia y creo que me incomodaba más, no me incomodaba, pero era más notorio la madre atrás del chico que el chico caminando solo, porque uno ve que la madre anda por toda la iglesia. Yo soy partidario de dejarle caminar, no perderle de vista, que no moleste a la gente y que no se vaya de la iglesia, pero yo me quedo sentado mirándolo de lejos, por decirlo de alguna manera. Depende también de cada niño, o sea, no, digamos, cada uno es diferente. O sea, no, los míos son muy buenos. Después me confiesa después del programa. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos charlando con el padre José Luis. Yo no sé a lo que has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. El Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo. El Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. El Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo. El Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya,
lo que has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. El Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo. El Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Que no lo vemos, pero lo sentimos. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. 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 La hora samaritana con el doctor Adrián Simes. Bueno, seguimos acá con el padre José Luis. Bueno, hay muchísimos temas para hablar. Nosotros en la cortina musical seguimos hablando de tema y tema y tema, así que vamos a ver, tratar de resumir para que todos nos saquemos la duda. Habíamos hablado de la misa y ahora misa y niños, o sea que habíamos quedado en común acuerdo que lleven a los niños a la misa, que el padre José Luis no se va a enojar y nadie le va a decir nada en la catedral, así que llévenlos, no hay ningún problema. O sea, tengo experiencia ya con algunos. Con algunos niños. Y el rosario, porque mucha gente conoce el rosario pero no lo reza, le parece aburrido, dicen que es un invento o de la iglesia o de la gente, pero sin embargo muchos santos se aferraron muchos al rosario y dicen que es el arma contra el demonio, el principal arma y el principal arma de camino hacia Dios por medio de María. ¿Qué significa el rosario para nosotros? ¿Qué significa el rosario, no? O de qué nos sirve, porque también se dice que no hay que usarlo como amuleto, tenemos que colgar un rosario en el cuello, pero no lo rezamos, o sea, no es un amuleto, es para rezarlo. Bueno, en primer lugar es un objeto religioso, o sea, todo en la medida también en que a mí me sirve, me haga bien, digamos, o sea, también decía, hay personas también como, viste, lo ve como una protección, o sea, hay personas que lo llevan, digamos, es decir, guardados en el cuello, todo eso, pero también hay decir, hay personas que lo ven como un objeto religioso que me ayuda a mí para acercarme a Dios, o también me ayuda como protección, o también es bueno contar con un signo que hable también de... Porque a veces también a veces está la vergüenza en nosotros no querer mostrar por ahí lo que somos. Entonces, decir, y hay personas que tienen esa libertad de decir, de expresarse o de mostrar, digamos, el signo religioso o de sentir que es católico con ese objeto, o sea, le ayuda, digamos, y me parece que está bien. Pero también es un medio, digamos, con el cual nosotros podemos también alimentar, digamos, nuestra vida cristiana con el rezo del rosario. Y a la vez también fíjate que vos rezás con los misterios de Jesús, de la vida de Jesús. Entonces también es un medio, es una herramienta que tenemos para también poder nosotros alimentar nuestra vida cristiana, pero también para acercarnos más a Dios. Y a la vez también se convierte en un gran instrumento también de intercesión. O sea, porque a veces cuando vos rezás el Santo Rosario, es decir, pones intenciones en el rezo. Bueno, voy a rezar por mi familia, voy a rezar por estas intenciones. Entonces, por lo menos pones en las manos de María para que ella interceda ante aquello que vos, digamos, que estás pidiendo o estás agradeciendo. Pero también son medios, digamos, que ofrece, también, como decías, también es un arma contra el demonio, ¿no? Pues justamente gracias al sí de María, también
nosotros pudimos alcanzar la salvación, digamos, con la presencia de Jesús en nuestra vida. Cambiando así un poco, ¿es también un error nuestro o de la gente pensar que el demonio no existe? Es una estrategia de él, que uno crea que no existe, entonces uno tiene libertad contra él. Bueno, no existe el demonio, todos nos vamos al cielo, porque ya que lo nombró por ahí, hay mucha gente que no cree en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, en el infierno. También eso es un error, está comprobado. Pasa que si vos ves, por ejemplo, decir vos intentás, digamos, llevar una buena vida cristiana. ¿Y cómo llegan, digamos, los pecados a tu vida? Y por las tentaciones que se van dando. ¿Y quién te pone las tentaciones? O sea, ¿quién busca la forma y la manera de que vos te alejes de Dios, de que caigas en pecado? Se va poniendo como un obstáculo, digamos, entre Dios y nosotros. Entonces existe, digamos, o sea, ¿de dónde vos podés explicar, decir, cómo aparecen estas situaciones de pecado en mi vida? ¿Por qué a veces yo le doy lugar? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo aparece, digamos? Entonces, ¿qué explicación vos le das a eso? Si ves que si yo intento hacer las cosas bien y resulta que por otro lado me intentan poner obstáculos para que yo no siga en Dios, creciendo en Dios. Entonces, algo existe, digamos, ahí. Sí, y eso también me da pie para preguntar otra preguntita, del ping-pong de preguntas y respuestas. Los santos eran los que más tentaciones tenían, y cuanto uno más santo se va volviendo, más tentaciones el diablo va teniendo. Y Dios permite esas tentaciones para fortalecer el alma o el espíritu de esa persona, no es que lo abandona. Pero los santos, ¿por qué son tan importantes en nuestra iglesia? ¿Por qué nosotros llamamos que son intercesores y hay otra gente que no cree en los santos o le pide directamente a Dios las cosas y no reza o no actúa a través de estos intercesores que tenemos como los santos o la Virgen María? ¿Qué importancia tienen como intercesores en nuestra vida? A veces uno ha escuchado a la gente, por ejemplo, que te lo dice, ¿no? Bueno, usted, Padre, que está más cerca de Dios, rece por nosotros, ¿no? O ore por nosotros. Y tiene que ver justamente con esto, es decir, son aquellos que están más cerca de Dios y por lo tanto justamente pueden también interceder o rogar, digamos, por nosotros, o sea, por nuestras necesidades, por nuestras intenciones, o también para que nuestra vida trate de ser cada vez mejor. Sí, a mí me gusta siempre poner ejemplos cotidianos para que uno entienda. Es cuando uno le pedía al padre o a la madre algo por el hermano que se portaba mal y decía, solo porque vos me lo pediste le voy a dar. Entonces es medio parecido, ¿sí? Está bueno por ahí ese ejemplo. Pasa también, digamos, también son modelos para nosotros, se hace que también, es decir, uno puede llegar a la santidad, o sea, nadie está exento, si no, a veces hay gente que dice, no sé si llegaría yo. Pasa que vos haciendo las cosas bien en tu vida de cada día, en lo cotidiano, estás construyendo una vida de santidad. Pero falta todavía, porque también está en el evangelio del chico rico que se acercó a Jesús y le dijo, yo hago todo bien, cumplo los mandamientos, ayudo, doy limón, hago todo, pero ¿qué tengo que hacer para heredar el cielo? Dice, deja todo y seguirme. O sea, no es suficiente solo con ser buena persona. Hay que hacer algo más. ¿Qué es eso que hay que hacer de más? Pregunta. El tema por ahí me parece que a veces también es decir, bueno, cómo nosotros tomamos la palabra de Dios también ahí. O sea, si vos tomás frente a este planteo por ahí que haces, si tomás la palabra de Dios, pasó esto, sucedió tal cosa, entonces por lo tanto hay algo más. En este aspecto, digamos, o sea, vos también tenés diversos medios también para alcanzar la santidad. Entonces hay algunos que, ¿qué pasa? Porque en la medida también en que vos vas avanzando en el camino, también Dios te va poniendo como metas importantes, que vos siempre no podés quedarte siempre en el mismo lugar.
sino que Dios te va invitando a que vayas dando pasos. Entonces, bueno, estas cosas hiciste, bueno, vos bien, como el joven rico. Claro. No, bueno, te invito a dar pasos más. Claro, Entonces, no. diga, entonces está en uno el querer ir más allá. Y en eso Dios también te respeta la libertad. Dios te dice, mira, bueno, yo te invito a que lo que te falta es esto, mira. El último paso es esto. Entonces la vida cristiana no es un lugar quieto, sino que continuamente vos tenés que ir dando pasos, pasando pruebas, pero cuando vos tenés en vista, digamos, la meta a la cual vos querés llegar, digamos, vos por ejemplo, cuando quisiste estudiar para ser un profesional, te pusiste una meta. Sí, y sobre todo metas cortas, hay que ir haciendo metas cortas y llegar a la meta. Si uno pone metas muy largas es más difícil. Claro, pero vos querías ser, digamos, Claro. otorrinolaringólogo, o sea, en el sentido de decir, ver que te propusiste una meta y todos los esfuerzos que hiciste para llegar a eso. Pues también en la misma vida cristiana, vos te pones meta, o sea, Dios te pone, mirá, tengo la vida eterna para vos, ¿no? O tengo el cielo para vos, y te ofrezco este camino. Entonces vos te vas justamente y a la vez vas avanzando en esa meta. Y como Dios también te va dando medios y herramientas para que vos también ocupes esos medios y herramientas para que te ayuden en tu vida a alcanzar esa meta. Entonces, por lo tanto, decir el camino de la santidad, es decir, San Pablo mismo le dice, no, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a ser santos. Entonces, por lo tanto, decir y vos ves historias de santos, pero fueron terribles. Decía, bueno, Pablo, el perseguidor de la iglesia, se convirtió y después fue un fiel defensor de Jesús. Entonces, decir, Dios puede transformar muchos corazones y a veces en quien menos uno cree por ahí o confía, puede estar justamente haciendo un camino de santidad. Sí, o San Agustín también tenía una vida. Pasa que también, digamos, nuestra vida también tiene su carácter, su temperamento, o sea, no es que Dios si te cambia, sino que para el otro. y si vos también a veces usa eso también en beneficio tuyo, pues también va puliendo, viste, tu carácter, tu temperamento, y de esa manera vos también vas como transformando también tu vida, y cuando te das cuenta, dices, bueno, ¿cuántos cambios ha hecho Dios en mi vida? Claro, a mediano plazo, todo tiene que estar hecho sobre una base fuerte, no sobre una base de arena, como también dice un evangelio, construido sobre piedras. Claro, y bueno, eso es lo que estábamos hablando al comienzo, de que entonces San Pablo es un ejemplo, o Moisés mismo también, ejemplo de gente que se convirtió profundamente y listo, cambió, por más que nos guste o no nos guste a nosotros, que somos los prejuzgadores de todo. Si como aquel va a ser santo si era semejante delincuente. Entonces ellos son ejemplos claros de que cualquiera puede ser llamado. Parece que hay un elemento importante que por ahí tener presente en que vos decís, no sabés que, por ejemplo, yo no sé qué Dios puede hacer en tu corazón o qué Dios está haciendo. Yo te veo desde afuera, digamos, a vos. Entonces, por lo tanto, no puedo decir qué está pasando en tu interior. Entonces, por ahí a veces me parece que fácilmente a veces caemos en el prejuzgar, porque o por ahí vemos muy desde afuera y no sabemos lo que Dios puede estar haciendo por dentro en la persona. Solamente Dios sabe eso. Y por lo tanto también hay aspectos en los cuales únicamente Dios es el único que puede llegar a lo más profundo de la persona, y por lo tanto yo no sé qué puede estar haciendo. Con esto mismo que decíamos, decir, ¿qué pasa con aquel que se arrepiente al último momento? Vos no sabés qué pasó en ese último instante, solamente entre la persona y Dios. Pero ya nos ponemos nosotros en el papel de que conocemos a la persona, conocemos cómo es su historia, conocemos lo que hizo, ya lo juzgamos. Por eso nadie es perfecto en su tierra, pues te conocen, como Jesús, pero este no es el hijo del carpintero que hace predicando. Tal cual. Otra preguntita que tenía anotada acá, y después vamos a un temita musical y para hacer el último bloque con el Evangelio, que vamos a leerlo pero no lo vamos a comentar porque entonces van a misa hoy y le escuchan al padre José Luis el sermón del Evangelio. Religión escolar. El otro día estábamos hablando con Sergio, que nos acompaña,
que sacaron de la Constitución, no quiero entrar en política, solo el pensamiento, sacaron de la Constitución que Argentina no es más un país apostólico, católico, romano. Ahora yo digo, si a mí me enseñan de historia, y me enseñan de San Martín, y me enseñan de Belgrano, y me enseñan... ¿Por qué no me pueden enseñar de Jesús como personaje histórico? Porque es un personaje histórico que existió y está comprobado. Entonces, yo personalmente creo que tendría que volver la religión a la escuela y no sacarla de la catequesis. Que está bien que hagan catequesis con los padres, que vayan afuera, que le hace participar a la familia. Pero me parece como que es importante que en la escuela se dé algo de religión, que ahora me parece que no se está dando. ¿Eso se puede llegar a hacer algo o eso ya es algo que está fuera del alcance de la iglesia? No sé si me entienden la pregunta. ¿Cuán importante, cuánto influye en los chicos tener religión en la escuela o ir a catequesis? ¿Es lo mismo? Pasa también, digamos, hay colegios, digamos, con orientación religiosa. O sea, entonces, o tenés institutos católicos o instituto adventista. Claro. O sea, entra de vuelta la libertad de uno de elegir si quiere mandar. Claro, a dónde quiere enviar, digamos, a su hijo o a su hija. Pero el tema también, digamos, que a veces no pasa por sacar o poner, sino que a veces depende mucho de la orientación que tenga la institución. O sea, si es un instituto con orientación católica, adventista, luterana, que son iglesias reconocidas, digamos, entonces tienen justamente que transmitir la orientación que tienen. Entonces, por ejemplo, tienen catequesis, tienen religión o tienen... o pueden usar otra palabra, digamos, ¿no? Es decir, una orientación religiosa en un momento del estudio, digamos, porque tiene que ver con la orientación que tiene el colegio, digamos. Claro, sí, también volvemos a lo de siempre. La familia es el primero que tiene que enseñar de religión. O sea, el principal, el catequista. Casa, sí. Pues vamos a un temita musical, cortito, y entonces tenemos 2 minutos para leer el Evangelio después. Siento en mí tu presencia, soy como tú me ves. Bajas a mi miseria, me llenas de tu paz. Indigno de tus dones, más por tu gran amor. Tu espíritu me llena, gracias te doy, Señor. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. La Hora Samaritana con el doctor Adrián Simes. Bueno, llegamos al último bloque, la verdad que la hora se pasó volando, quedaron muchos temas en el tintero, pero bueno, ustedes tienen la posibilidad de dejar todas sus inquietudes, entonces me presionan a mí para que yo lo vuelva a invitar al padre José Luis a que charlemos. Vamos a leer como siempre el Evangelio del día para la gente que no tiene una Biblia en su casa, que no tiene la posibilidad de salir, entonces se alimenta de la palabra de Dios. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo os aseguro, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Hoy no vamos a hacer comentarios, porque entonces lo escuchamos en la misa. Y también tenemos misa por la radio, así que no hay posibilidad de que se pierdan algún sermón.
Pero es más o menos lo que estábamos hablando de los intercesores, pero bueno, acá Jesús se nombra como Tal cual, intercesor. inclusive él mismo hace referencia al hecho de pedir, digamos, ¿no? De pedir y también, fíjate, algo que decías, el tema de la intercesión, todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se los concederá. O sea, Jesús mismo está poniéndose él, digamos, como el intercesor. Bueno, pero es por eso ahí va mucha gente. Si Jesús dijo que le pidamos a él directamente, ¿para qué pedirle a San Pablo, San Pedro, Padre Pío, a la Virgen María? Eso es lo que yo veo, que mucha gente dice, ¿para qué lo voy a pedir si le puedo pedir directamente a Jesús? Pero cuando tenés más a quien pedir, mejor. No, sí, yo estoy de acuerdo, también yo tengo santos, así que... Por eso, es decir, ahí, fíjense todos los medios que tiene la iglesia para acercarnos a Dios o para presentar, es decir, a veces entramos en discusiones por ahí tontas, que por qué esto, por qué lo otro, y hay que aprender a ver si, bueno, son medios que ofrece la iglesia, bueno, vos usás si lo querés o no, digamos, también o no. Es decir, la iglesia pone a disposición tuya todas esas herramientas para que vos, digamos, te acerques más a Dios, o tengas también, digamos, la oportunidad de contar con la ayuda de otros para que, bueno, Dios te pueda dar la gracia que necesitas o que en este tiempo por ahí tenés como necesidad, bueno, puedes recibir a través de diferentes medios que Dios te va poniendo a través de la iglesia. Claro, no, sí, no vamos a poder decir el día de mañana que no nos dio posibilidades ni metas, digamos, para llegar a él. Bueno, se nos terminó el programa de hoy, así que muchas gracias a todos por estar, por escucharnos, esperamos sus inquietudes. Muchas gracias al Padre José Luis por estar con nosotros, por sacarnos todas estas dudas. Está invitado nuevamente para cuando quiera, cuando nos diga. Estamos acá, igual lo vamos a convocar más veces seguro. Gracias Fernando, gracias a todos. Hasta la semana que viene, que tengan una linda jornada y un lindo fin de semana. Hasta luego. Inunda mi vida, Señor. Inunda mi vida, Señor. Pues tú eres la fuente de vida. Inunda